un matcher con una expresión regular para verificar si tiene el ID al final. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy continuaremos con el Frameworkless REST API. Específicamente nos centraremos en la parte del testing. Haciendo un recap de lo que vimos anteriormente, nosotros implementamos una Frameworkless REST API, específicamente el método getUsers, que da una lista de usuarios, usando Jackson para la serialización, Servlets para la API, Plain Java para la lógica de negocio y JDBC y Postgres como la base de datos. Estábamos usando Docker y Docker Compose para levantar el acceso a la base de datos y estábamos haciendo todo el testing manual. Levantábamos el servidor de base de datos, levantábamos la aplicación usando el IDE o IntelliJ en este caso y ejecutábamos un curl command usando la terminal para verificar cuál es el acceso. Nos vamos a centrar hoy en la parte del testing. Yo particularmente tiendo a no usar unit test cuando mi test va a resultar teniendo toda la implementación, detalles de implementación dentro. ¿Qué es un ejemplo de esto? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Vamos a ver el User API. Nosotros vamos a tener test de integración en el User API y la razón para eso es ¿por qué? La razón para eso es que tenemos la User API que estamos usando Servlet. Si nosotros quisiéramos hacer un test unitario de esto, se puede, y lo he hecho anteriormente, nosotros tendríamos que empezar a moquear objetos que son relacionados al framework. Tendríamos que moquear este método doGet, tendríamos que moquear el request y el response, que son interfaces que vienen de Java Servlets, y tendríamos que pasar en el body, tener un writer, verificar que el response, cuando yo llamo al getWriter me retorne un writer, pasar el print, luego verificar qué hay en ese response. Mi test terminaría teniendo un montón de detalle de implementación relacionado con los servlets, que el valor que me aporta luego no es mucho y también me complica la vida si yo decido cambiar de implementación y hacer el Users API. En lugar de hacer, por ejemplo, usar servlets, decidimos usar JAX-RS como un ejemplo, que JAX-RS es una librería que usa servlet por debajo, pero nos simplifica todo este trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces, offline, yo en este método doGet implementé también la llamada a no solo a users, sino users/id. Nosotros vamos a tener un método HTTP que anteriormente teníamos en users, que nos retornaba la lista de usuarios, y ahora tenemos el getUsers y aquí tendríamos un UID. Entonces, como el método es get en ambos, nosotros tenemos que implementar todo dentro del doGet. Como les decía, hice esto offline. Entonces, ¿qué usamos? Usamos un matcher con una expresión regular para verificar si tiene el ID al final, el user ID al final. Y en el segundo caso, solamente que potencialmente puede tener un /users/ también. Entonces, si machea la primera condición, que es la que tiene el UID, nosotros tenemos que llamar al método getUser en singular, que es una función que pasamos el constructor acá. Y que también está implementada en el servicio y que también está implementada en la capa de acceso a datos. Y escribimos el response haciendo el map to JSON. Por el contrario, si no, y es solamente una llamada a /users, nosotros llamamos al getUsers en plural, dame la lista de usuarios, mapeamos a JSON, retornamos. De lo contrario, escribimos not found. Aquí tenemos las funciones utilitarias, escribir el cuerpo, el not found, y el error, en el caso de error. Entonces, hice unos cambios particulares, como les mencioné en el user service. También tenemos algo que getUser from DB, user en singular. Y en la capa de acceso a datos también tenemos el dame un usuario. En este caso, para hacerlo más interesante y funcional, implementé que retorne un objeto opcional. Puede estar o no estar en la base de datos. En el caso de la lista no es necesario porque la lista no necesita una lista opcional, necesita una lista vacía. Pero en el caso del usuario puede venir o no y eso lo puedo validar. Este opcional se puede pasar a las otras capas adicionalmente, pero por simplicidad y practicidad lo hice así. Y aquí tenemos la query. Tenemos que hacer un mapping en Postgres para texto porque es un UID. Honestamente no estoy seguro si esto es la forma más óptima
para hacer esto, pero esperemos que funcione. Y hacemos el mapeo si hay un resultado. De lo contrario, retornamos optional empty y aquí optional del objeto, ¿no? Bastante estándar. Igual el código todo este código va a estar en GitHub y va a ser publicado el momento que se publique el video. Esto no es la parte interesante. Otra cosa que tuvimos que cambiar fue que antes estaba haciendo el tipo específico del mapper aquí, como pueden ver en el video anterior, y ahora lo estoy diciendo serializa mi objeto. Este es otro ejemplo de una clase que yo no haría unit test. ¿Por qué? Porque esta clase simplemente la tengo simplemente para hacer el try catch aquí, no tener que hacer un try catch en todas las partes donde use el serializer. Y para otra cosa, para agregar un nivel de indirección, que en este caso estoy usando en mi código el user serializer, y si mañana cambio de usar el object mapper de Jackson para JSON, por ejemplo, yo no tengo que cambiarlo en todos los lados, lo cambio aquí y listo. Entonces, esa es la única razón. Entonces, yo tengo que confiar que el object mapper de Jackson hace lo especificado y se realiza de la manera que yo espero que se realice sin preocuparme de eso. Yo no tengo que hacer un unit test de esto. Para esto vale más la pena hacer un integration test. Entonces, adicionalmente, todo el código que tenía en la clase main lo he movido a una clase que se llama AppServer. La razón para eso es que ahora, como vamos a hacer testing, necesitamos tener el AppServer con los métodos start y stop para pararlo cuando comienzan los tests, arrancarlo cuando comienzan los tests y pararlo cuando terminan los mismos, y poder controlar el servidor y tener una llamada al servidor en lugar de un método main. Ok, entonces, volviendo a lo que decía de los integration tests, nosotros vamos a hacer, el primer test que vamos a hacer para el user API es el integration test. ¿Por qué? Porque es top-down, porque el user API es un servlet y no quiero hacer unit test de eso. Entonces nosotros tendríamos que arrancar el servidor de aplicaciones con la clase AppServer que tenemos, potencialmente arrancar una base de datos y testear qué es lo que necesitamos validar o verificar en eso. Entonces con ayuda del IDE le decimos crear un nuevo test. Le decimos, se va a llamar Unit Test API. Lo coloca en la carpeta correspondiente bajo test y el paquete correspondiente. Y aquí podemos empezar a hacer el test. Entonces, como esto es JUnit 5, nosotros ¿qué queremos hacer? Primero, queremos arrancar el servidor. Tenemos dos maneras de hacerlo. Queremos arrancar el servidor en cada test, o sea, en cada test method o el método de test. O lo podemos arrancar una vez cuando esta clase en particular arranque. O sea, para eso lo hacemos estático. Le decimos, tenemos un AppServer, se llama server, y inicializamos el AppServer aquí. JUnit tiene una función que dice before all, que es lo que nos permite ejecutar un código antes de que se ejecute cualquier método de test en esta clase. Y es un void y vamos a llamarlo before all. Y aquí, antes de todo, diríamos server start. Esto lanza una excepción, así que vamos a capturarla. Y también tenemos un after all, que después de todos los tests en esta clase, nosotros queremos que el servidor se detenga. Y no queremos gastar recursos en eso después de que los tests se ejecutaron. Una cosa que me gusta hacer en este tipo de test al principio es lo que yo llamo test negativo. Básicamente los test de ¿qué pasa si no tengo base de datos? ¿Qué pasa si la base de datos lanza una excepción? Los test que hacen fallar mi aplicación. Y eso es primero porque son los más fáciles de implementar, los más cortos. Y me da una razón para testear si en verdad las suposiciones que tengo acerca de cómo yo desarrollé mi aplicación son ciertas. Entonces, vamos a llamar a este test, debería retornar un 500 cuando no hay base de datos. Entonces, tenemos el servidor inicializado, tenemos el servidor parado al final de las clases, en teoría. Y nosotros ahora vamos a usar una librería que se llama REST Assure, que es una librería que nos permite hacer llamadas HTTP a nuestro servidor.
hacer aserciones sobre las respuestas de esa API. Entonces tiene una API fluida. Cuando yo llamo al get del objeto users, perdón, del path users, entonces vamos a hacer una aserción. Asegúrate de que el código es 500 y ¿qué más? Necesitamos extraer el cuerpo como un JSON path. La razón para extraer esto como un JSON path es porque cuando manejamos string, nosotros no sabemos si el objeto JSON viene formateado como nosotros esperamos, tiene 2 espacios, viene indentado, viene minified, que sería minimizado. Yo no tengo control acerca, es un string, yo no tengo control acerca de cómo va a venir el string y eso no hace que un JSON sea inválido o no válido. Básicamente lo que tengo que tratar de testear son los campos y hay muchas maneras de hacer esto, pero la manera más fácil es usar el JSON path para extraer eso. Entonces ahora hacemos aserciones, tenemos aserciones ya de que el status code es 500. Ahora podemos hacer aserciones acerca del resultado que viene en esa... ok, y para esto, en lugar de hacer las aserciones de JUnit, a mí me gusta usar las aserciones de AserJ, que es una librería que nos permite hacer aserciones fluidas y los mensajes de error son bastante mejores. Así que usemos eso. Entonces le voy a decir que asegúrate que el JSON path, y le digo dame el entero en el path de, creo que es código o status, es igual a 500. Recordemos que nosotros estamos retornando 500 como el status code HTTP per se, pero también en el cuerpo de la respuesta tenemos un JSON que tiene el status y creo que error. Ya vamos a verificar eso. JSON path, le digo dame el path string error, nuestro JSON es igual a internal server error. Entonces ya tenemos un test, tenemos el servidor, arranca, se detiene al final del test y tenemos esto aquí. Probablemente tengamos que hacer cambios, pero lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer que esto falle y veamos la razón por la que falla. Ok, nosotros tenemos aquí en el error, tenemos exception inicializar. Ok, dice falló al inicializar el pool. Ok, entonces esto quiere decir que ahorita nuestra aplicación ni siquiera arranca cuando no le pasamos la base de datos. Entonces, potencialmente necesitamos arreglar eso. Veamos qué podemos hacer en el DAO, que es donde nosotros estamos implementando todo el acceso a la base de datos. Entonces, el que nos está levantando la sección es la línea 22, la línea 46. Ok, esta inicialización del Hikari Data Source de manera eager o de manera no perezosa, está tratando de hacer la inicialización del data source y falla y está explotando de una vez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer esto de una manera, vamos a hacer esto lazy. ¿Cómo lo hacemos lazy? Nosotros le decimos que en lugar de un data source necesitamos un supplier de data source. Entonces, esto acá, este método nos va a devolver un supplier de un data source y en lugar de retornar esto, retornamos una expresión lambda con el supplier. ¿Qué pasa? Este new no va a ser lanzado de manera eager aquí, sino que cuando yo llame el get del supplier es que se va a ejecutar esta parte. Entonces básicamente estamos haciendo lazy loading. Y entonces en estos data source yo tengo que hacer la llamada al get. 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 Ok, no estoy seguro si eso me lanza un SQL exception. Sí, SQL exception es SQL exception, entonces va a estar capturado aquí. Y probemos de nuevamente. A ver, le damos ejecutar nuevamente.
Ok, perfecto. O sea, ahora nuestra aplicación no explota, pero nuestra aplicación levanta, pero si no hay conexión a la base de datos, nosotros estamos retornando un 500 Internet Server Error y estamos llamando al path adecuado aquí. Ahora, otra cosa que necesitamos hacer, este es el test más básico que tenemos. Entonces ahora vamos a hacer algo importante. Nosotros, si yo voy a la terminal y ejecuto Maven clean test, clean no es necesario, pero vamos a hacerlo simplemente para saber qué tengo yo aquí debajo en Maven. Vamos a limpiar y ejecutar las pruebas. Las pruebas deberían pasar porque va a ejecutar el mismo JUnit test. Pero esto es algo que yo personalmente no me gusta. ¿Por qué? Este test, como dijimos al principio, este es un test lento. Este es un test que va a levantar el servidor, potencialmente va a levantar una base de datos también. Y yo no quiero que en mi flujo de trabajo Maven test es lo que yo necesito que se ejecute lo más rápido posible. Ahorita está tomando 3.7 segundos. Puede parecer poco, pero en mi experiencia es mucho. Y sobre todo cuando vamos añadiendo múltiples tests a esto. Entonces, si este es un test que es considerado, llamémoslo de integración o test lento, yo quiero que esto ocurra en otro flujo de trabajo, que sería cuando yo ejecute Maven Integration Test. Para eso, o sea, básicamente vamos a dividir los unit tests o los test rápidos se ejecutan con Maven Test, los test más lentos se ejecutan con Maven Integration Test. Entonces, los test rápidos, si nosotros vamos al POM aquí, nosotros tenemos varios plugins aquí, busquemos en el POM original o el padre, tenemos nosotros el Surefire plugin. Este plugin es el que se encarga de correr los tests en Maven. Básicamente hay una expresión regular que nos permite saber qué test va a ejecutar. Por defecto, todo lo que termine en test, en el caso que nosotros demos test con la T mayúscula al final, Surefire va a ejecutar eso. Por otro lado, tenemos Maven Failsafe plugin. Este plugin tiene otro patrón para ejecutar los tests y por eso es que yo uso ambos. Esto me permite separar los tests usando un patrón en los nombres de los tests. Entonces, como yo quiero que el failsafe sea el que me ejecute esto, el patrón o uno de los patrones que me permite hacer eso es I mayúscula, T mayúscula. Entonces, le agregué la ejecución aquí para que esto solamente se ejecute cuando yo hago integration test. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros ejecutamos Maven test, activamos el Surefire plugin y cuando ejecutamos Maven Integration Test, ejecutamos el Failsafe plugin y nos corre solamente los tests que son de integración. Esa es la técnica más fácil y más económica y rápida que tengo de separar estas dos cosas. Entonces, este test se tiene que llamar, en lugar de API Test, API Integration Test. Entonces, esto es conveniente hasta cierto punto porque no necesariamente tenemos que tener uno a uno de que si tengo una clase que se llama Users API, tengo que tener un solo test que se llame Users API Integration Test o test. La razón para eso es que yo voy a querer tener otros test negativos. Por ejemplo, quiero tener un test donde levanto el servidor que se conecta a una base de datos, pero la base de datos no tiene tablas creadas, por ejemplo. Y ahorita vamos a demostrar cómo hacer ese test. Pero entonces no me sirve tenerlo como iTest, pero podría ser NoDB Integration Test, ¿verdad? Entonces tenemos si yo ahora ejecuto Maven Clean Test, no debería haber test ejecutándose, ¿verdad? Después de aquí está el Surefire plugin y no hay test después de eso, pero si hago Integration Test, debería ejecutar uno de los tests. Y aquí está. En el Integration Test tenemos Users API NoDB. ¿Ok? Entonces ya tenemos separados los Integration Tests y los Unit Tests. Y ya sabemos que la convención es, si queremos que sea un Integration Test, le ponemos IT al final. Y si queremos que sean test, solamente le ponemos test. Ok, vamos a copiar esto. Vamos a crear un nuevo test. Y le vamos en lugar de NoDB, le vamos a decir NoTable. Entonces, en este vamos a tener la base de datos, conexión a base de datos, pero no vamos a tener
ninguna tabla creada, ¿verdad? Entonces, ahora que aquí vamos a usar otra librería que es súper útil para este tipo de casos donde podemos usar test containers, que es una librería Java que nos permite, básicamente yo tengo Docker funcionando en mi máquina, nos permite ejecutar Docker container y definirlo usando una API Java. Técnicamente esta es la única dependencia que necesitaríamos, pero esta otra que está acá, que es JUnit Jupyter de Test Container, tiene utilidades que nos permite definir el test de una manera más clara y concisa usando anotaciones. Acá tendríamos que decirle a esto que va a usar Test Container y luego vamos a usar un contenedor Postgres. Vamos a llamarlo Postgres. ¿Qué error dice acá? Postgres. Ok, necesitamos pasarle la imagen Docker, que la podemos usar esto de acá. Esta es la imagen Docker que estamos usando, Postgres 17. Ya lo que les mencionaba con respecto a esto de las utilidades es que con esa dependencia de JUnit Test Container, es que con esta anotación ya esto automáticamente va a ser el start y el stop del contenedor y no tenemos que inicializarlo como hicimos en el caso del server, app server, que es nuestro código. Nosotros pudiéramos también haber hecho una extensión para este app server y poder definirlo de esta manera, pero no sé si vale la pena el esfuerzo con respecto a eso. Entonces, ahora esto tiene una conexión y en teoría, pero no tiene ninguna base de datos inicializada, porque no le estamos pasando la definición de esa base de datos que para Docker Compose teníamos definido en este archivo. Lo vamos a usar en unos momentos. O sea, no tenemos tabla en la base de datos. Veamos qué pasa si ejecuto esto. Veamos que toma más tiempo, pero toma más tiempo porque está levantando está levantando la información de base de datos, está levantando el contenedor Postgres de base de datos. Ahora vamos a copiar esta clase y esta le pusimos no table. Esta vamos a hacer no users. ¿Qué vamos a hacer en esta? Básicamente tenemos que esperar que el servidor nos devuelva una lista vacía si se conectó a la base de datos, la tabla existe y nos debe devolver un arreglo vacío cuando llamemos la API. O sea, ya tenemos Test Container, tenemos el contenedor Docker. ¿Qué tenemos que hacer para inicializar la base de datos? Le vamos a decir cuál es el init script que necesitamos aquí y le vamos a decir crear tabla. ¿Dónde vamos a colocar ese archivo crear tabla SQL? Lo vamos a crear en la carpeta test. Le decimos crear nuevo directorio. Resources, que es un estándar de Java para colocar los recursos. Y le podemos decir, vamos a crear la carpeta db. Entonces aquí sería db. Y movemos. No movemos. Vamos a crear el archivo acá. Dijimos que se llama create table. Y vamos a copiar del init simplemente esta parte que necesitamos acá. La copiamos acá. Entonces por ahora vamos a borrar. Por ahora no. Vamos a borrar el archivo Docker Compose init que ya no vamos a necesitar más. Entonces tenemos el create table. Vamos al test que sería no users. Está creándose la tabla. En teoría la aplicación debería conectarse y levantar. Y aquí nosotros deberíamos esperar un 200. Porque el status code debería ser 200. Y aquí ya no sería... Aquí el JSON path no sería esto. Aquí el JSON path nos devolvería... no sé qué nos devolvería get. Y le decimos cuál es la clase. UserDTO.
class y en vez de ser igual decimos no está este método. ¿Cuál es el método que necesitamos aquí? Sería getList. Le decimos no tengo un elemento root para decir esto, solamente es el path en la lista y necesitamos decirle aquí que sea vacío. Básicamente esto me va a esperar que en el arreglo, en el JSON, venga una cadena vacía. Este es el path que no necesito poner path porque es el objeto root del JSON. Le digo que son del tipo user class. Esto no importa mucho. Esto estaría haciendo una deserialización del JSON, pero como está vacío no se va a aplicar. Técnicamente aquí pudiera agregar cualquier otro tipo de clase, pero esto es lo que estoy esperando. Lo importante de agregarlo aquí así es que si por alguna razón, esperando una lista vacía, esto me devuelve unos objetos, yo puedo ver en el error, me dice, se serializaron los objetos de la manera que se quería y además de eso, puedo ver el error de que venía este tipo de objetos aquí. No voy a tener un casting, una excepción de casting porque puse un objeto, no sé, integer aquí y me dice no puedo castear a integer si tengo esto. Eso es más claro de esa manera. Veamos si ahora este tercer test pasa. Perfecto. Entonces dice tengo un expectation fallido. Debería esperar 200 y está retornando 500. Entonces, ¿por qué está retornando 500? Veamos. La línea 39. Status code está devolviendo esto. Aquí entró a la respuesta, pero la excepción que nos está dando nos dice que no he podido inicializar la conexión a la base de datos. Perfecto, entiendo. Entonces, nosotros por defecto tenemos el puerto 5432 cableado o hardcodeado en nuestro test. Entonces, nosotros al app server no le estamos especificando el puerto que necesitamos especificarle, que es del Docker Container. El Docker Container tiene un puerto random, no es 5432. Entonces tenemos dos problemas. Este test que teníamos aquí también está fallando. Vamos a corregir ese primero. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos el before all, donde nosotros estamos inicializando el servidor. Pero antes de inicializar el servidor, nosotros necesitamos setear unas propiedades. Recordemos que en el user.dao, nosotros tenemos esta system.get.property, donde si la propiedad no está definida, va por defecto a esta URL. Si la propiedad no está definida para el username, va para este. Entonces nosotros no sabemos qué valores por defecto tiene para username, password, el Docker Container, incluso el puerto que puede ser random cada vez, o el username y el password pueden ser random para cada vez. La librería nos permite establecer ese tipo de cosas porque nosotros podemos decirle system set property. Vamos a setear la propiedad db jdbc url y la vamos a setear a el contenedor me devuelve esa propiedad directamente a mí. Y de la misma manera vamos a hacer lo otro con username, y el password. Ejecutemos este test de nuevo. Este va a ser tricky va a ser un poco complicado de validar porque puede estar fallando por alguna otra razón, pero en el siguiente nos vamos a dar cuenta si esto funciona o no, porque aquí ya debería al menos no lanzar un 500 sino un 200.
Y no. Vamos a hacer debugging de nuevo. Ok, encontré cuál es el error. El error es el siguiente. Si vamos a la aplicación, al App Server, nosotros en el App Server estamos definiendo el UserDAO como estático. Básicamente este código se ejecuta una vez que la clase se carga. Y en el test, o en los tests, nosotros estamos definiendo el App Server, instanciando el App Server aquí. Lo que tenemos que hacer es, el server se tiene que inicializar después de que las propiedades JDBC, username, password desde el Postgres se setearon. Y vamos a hacer lo mismo acá. New App Server. En lugar de hacerlo desde el principio, vamos a hacerlo por consistencia desde aquí también, a pesar de que sabemos que este test lo queremos hacer fallar intencionalmente. Entonces no hay usuario en la base de datos. Volvemos a ejecutar esto a ver qué pasa después de setear los valores para esto. Ok, perfecto. Entonces en este test está en verde ahora. Estamos llamando users, status code 200. Le decimos dame la lista en el root de user de TO class y va a ser vacío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ahora vamos a crear otro test partiendo de este, donde le ponemos con usuario. En este caso, nosotros vamos a añadirle, en lugar solo un init script, vamos a añadir varios. Y el segundo va a ser db, perdón, insert one user. Vamos a insertar solo un usuario. De hecho, renombremos este test y one user. Tenemos esto. Vamos a db nuevo archivo, insert one user y le decimos insert users ID first name y last name. Los valores, vamos a poner un ID aquí, ponerle John Smith. Vamos a la terminal. Necesitamos que este valor sea un UID. Copiamos UID y lo colocamos acá. Nos memorizamos, copiamos esto que tenemos acá y volvemos al test. Entonces aquí me va a devolver un 200. Aquí ya la clase, la aserción no va a ser que está vacío, sino que contiene, de hecho, contiene exactamente un new user y esto me espera un string, user ID, John Smith.
Formateamos el código. Ok, entonces tenemos para este, no debería retornar entero. Tenemos que renombrar los tests. To return one user. Renombramos esto a to return no user or empty user list. Debería retornar un usuario que tiene el ID que seteamos en el archivo y un usuario para esto. Veamos si podemos ejecutar el test. Listo. Entonces vamos ahora a la terminal y como dijimos, Maven test. No debería ejecutar ningún test. Vamos a validar eso. Surefire, no se está ejecutando ningún test. Y luego Maven Integration Test. Debería ejecutar los 4 tests que tenemos definidos como Integration Test. Ahí vemos que está ejecutando los tests uno a uno. Y el build pasa. Los 4 tests están pasando. Muchas gracias por ver el video. En el próximo video vamos a ver la parte de las unit tests y cómo simplificar nuestro workflow. Muchas gracias.